Le agradecemos mucho a Arturo Herrera que nos vuelva a recibir aquí en Palacio Nacional, secretario. De veras, un honor estar con usted. Y hay un muy importante indicador, un optimismo de crecimiento económico este año y que se modula un poco para el 2022. ¿Qué es lo que nos permite confiar que vamos a lograr una recuperación que deseamos después del impacto durísimo que tuvimos del COVID? El primer elemento es básicamente que justo en abril y mayo del año pasado la economía estaba cerrada y empezó un proceso el 1 de junio de reapertura gradual, donde estábamos viendo qué tanto podíamos ir abriendo sin que los contagios se aceleraran, ¿no? Y luego, pero este rebote es asimétrico. Los sectores que son más intensos en el contacto o que dependen de viajes, etcétera, como el turismo, las aerolíneas, la hotelería, los restaurantes, van rebotando a un ritmo muchísimo más lento. Hay otros sectores, como por ejemplo el sector de manufacturas o el de exportaciones, los cuales para diciembre ya eran más activos que en diciembre del 2019, ¿no? Entonces hay un impacto que tiene que ver con eso. Después, el proceso de vacunación efectivamente está acelerando el proceso de reapertura en México y en el mundo. Y eso nos va a permitir entrar a la tercera fase. Y la tercera fase es justo una fase ya de reapertura. Es decir, los dos primeros grupos a los que se vacunó, que fueron los médicos, enfermeras, personal de salud en los hospitales COVID y los adultos mayores, eran o los que estaban más expuestos o los que eran más vulnerables. El tercer grupo, que es el de los maestros, ese tiene que ya ver con una estrategia de reapertura, de volver a la normalidad en un sector que es un sector clave. Pues sí, porque si no regresan a los niños a la escuela, no va a haber regreso de las personas a trabajar a las fábricas. O sea, el home office ha hecho mucho estrago en el tema de los niños y los niños en el tema del trabajo y empleo de las mujeres. Así es, pero entre el 17 de abril, que me parece que es el sábado, y el 10 de mayo recibimos suficientes vacunas para vacunar a todos los maestros del país. Así es que estamos pensando que el 15 de mayo, como regalos del Día del Maestro, les vamos a poder anunciar que muy pronto habrá las condiciones. O sea, serán vacunados en mayo. Así es, pero yo diría en la primera quincena de mayo. Entonces estamos entrando ya en un proceso, yo diría, de salida del tema del COVID, y además el proceso de reactivación ha tenido algunos elementos que son significativos. Uno es la reactivación en Estados Unidos ha hecho que algunos de los estados fronterizos hayan recuperado ya la totalidad de los empleos. Chihuahua, por ejemplo. Chihuahua y Baja California, es como si la crisis no hubiera pasado, ¿no? O sea, tienen más empleos. Pero también Sonora. Sí, pero los otros, esos dos desde hace meses recuperaron todos y construyeron empleos sobre eso. El tercer estado era Tabasco, que está asociado más a una obra de infraestructura. Pero la reactivación de la actividad económica a nivel mundial lo que ha traído también es un incremento en la demanda del petróleo y un aumento del precio del petróleo. Ahora, ¿cuál es la expectativa de crecimiento? 5.3 es la puntual, pero en realidad desde que hicieron todos los ajustes de expectativas económicas le han atinado perfectamente en Hacienda, inclusive en cuánto íbamos a caer. Yo recuerdo los analistas a cuánto lo traían, hablaban a menos doble 12, dígito. menos 10, normalmente menos 11, arriba de y no 10. fue así. ¿Qué nos hace confiar de que tendremos ese crecimiento y por qué no lograr sostenerlo en el 2022? Bueno, primero porque la base de comparación es más alta, ¿no? Nosotros estamos siendo extraordinariamente pulcros con los estimados que tenemos. Hay muchas razones por las cuales queremos hacerlo. Una no menor es un tema de honestidad intelectual. Es decir, queremos que la gente, cuando decimos algo, piense que ese es realmente lo que queremos decir. Que no están inflando los datos. No, o que alguien diga, pero ¿cuál es el número que de verdad traen? Un tema de confianza básico para una economía como la mexicana. Así es. ¿No? El segundo esa es la base principal para empezar a calcular y preparar el presupuesto. Porque dependiendo de dónde esté el nivel de actividad económica, son los ingresos que se esperan recibir y por lo tanto lo que se espera gastar. Y esa es información central para nosotros, pero es también información muy importante para los diputados y senadores al momento de estar aprobando el paquete económico. Y una tercera es que si los números que salen de Hacienda son creíbles de manera generalizada, el pronóstico de Hacienda se vuelve un anclaje de las expectativas
en el mercado. Y está relacionado también con el tema de la deuda, que hay veces que la gente se confunde. Salen anuncios sobre colocación de deuda y cree que nos estamos endeudando más, no administrando mejor lo que ya debemos. ¿Por qué no nos platica? O preparando. O preparando, claro. Bueno, ese es O el prepagando. O Esa es la prepagando. paradoja, ¿no? Ese es el punto principal. La mayor parte de las colocaciones que nosotros hacemos son para liquidar otros créditos. Por ejemplo, hace unos días teníamos unos créditos que expiraban en el año 2023 y el 2024. Hicimos una colocación hasta el año 2040 y lo que hicimos es prepagar estos créditos. Cuando uno administra la deuda, hay 3 temas que en función de riesgo tiene que ser muy cuidadoso. Y en México aprendimos a las malas. A la muy mala a veces. A hacerlo bien, ¿no? Pero hoy lo hacemos bien. Y desde hace años yo creo que estamos en el camino correcto. La primera es muy importante tener la mayor parte de la deuda en pesos, porque si bien la deuda en dólares es más barato, si se da una devaluación, el monto adicional se vuelve inmanejable. La segunda es muy importante tener una parte muy, muy alta de la deuda a tasa fija, porque en caso de que haya vaivenes en la economía, y el año pasado hubo vaivenes muy fuertes en la economía, que la tasa de interés no se vaya a ir para arriba. Y la tercera es que hay que tener la deuda distribuida en el tiempo y donde no haya un conjunto de la deuda que se tenga un vencimiento en el corto plazo. Porque si sucede una crisis, y estoy pensando en el 94, y no se le puede dar la vuelta, entonces el país enfrenta un número importante de vencimientos. Entonces, la duración de la deuda mexicana es muy satisfactoria, pero hay que irla administrando. Cuando se vienen vencimientos de corto plazo, hay que sustituirlos por deuda de largo plazo. Y eso me lleva a mí a una pregunta, a lo de las reuniones del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué México decidió participar en el apoyo de esta propuesta de reestructuración de deuda con Argentina? Sí, y yo creo que hay una razón central, y es que cuando uno ve los mercados emergentes en su conjunto, a veces los dividen en 2 categorías. Los países de ingresos muy, muy bajos, que son los que tienen menos de $1,300 por persona al año. En América Latina solamente hay un país que está en esa frontera. ¿Es Haití? Haití. La mayor parte son países del África subsahariana y algunos países de Asia. Entonces todos coincidimos que en esos países necesitan el apoyo de la comunidad internacional, tanto en la parte financiera, en la parte de las vacunas, en saneamiento, etcétera, ¿no? Pero hay algún tipo de países avanzados que creen que el único apoyo internacional que debe de existir son para esas economías. Y esas economías representan solamente el 2% del PIB mundial y el 10% de la población. Entonces, países de ingresos medio como Argentina, que está pasando por una situación distinta, bajo esta lógica, queda fuera de algún tipo de apoyo. Pero lo mismo puede pasar con otros países de América Latina. O con Sudáfrica, que también Entonces, está. lo que nosotros decidimos hacer con Argentina es emitir este comunicado conjunto que está pensado como un primer paso de plantear que también pie volteen firme. a ver ¿Y en a qué esta parte del mundo. consiste la propuesta? Bueno, la idea era una propuesta muy específica con respecto a los derechos especiales de giro, donde va a haber alguna disponibilidad adicional, y nosotros creíamos... ¿Qué son los derechos especiales de giro? Los derechos especiales de giro son reservas que se tienen dentro del Fondo Monetario Internacional, que están hechos, es como una especie de cóctel de aportaciones que van haciendo cada país, ¿no? Donde la más importante es el dólar, y van a estar liberándola para algunos países. Nosotros no la vamos a utilizar. De hecho, nosotros somos aportadores de derechos. Pero lo que queremos es que hay otros países que tienen necesidad, que sean considerados, aunque no sean muy, muy pobres. De tamaño medio. Sí, pero hay algo y fue una parte de mi insistencia durante las reuniones con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Va a haber alrededor de, si mal no recuerdo, como 200 millones de nuevos pobres en el mundo, de pobres extremos. Vaya situación. El 75% de ellos son en los países de ingresos medios. Es decir, secretario, y Como bueno, en México, nosotros, pero no en México. nosotros a pesar de que no sea el todo, caso. de ser una economía, pues digamos, medio, pujante, innovadora, pues hay requerimientos hacendarios, fiscales. Usted precisamente hace unos días comentaba sobre la importancia de fortalecer la hacienda pública con una reforma fiscal. ¿Qué estaríamos pensando? A mucha gente le da miedo, pues reforma fiscal, más impuestos. ¿Hacia dónde estaríamos avanzando en esta necesaria
en esta necesaria acción de reforzar la ¿Y hacienda qué piensa pública. de la propuesta de Gillen, no? De reforzar o tener un impuesto corporativo global con tasas iguales para evitar refugios fiscales. El arbitraje. Sí, a ver, en eso estamos de acuerdo todos. Sí, nosotros mismos fuimos parte de la discusión porque este es un tema que se trató dentro del G20. Hay un proceso complejo de discusión a nivel internacional. Están los foros estos del Banco Mundial y el Fondo Monetario, y dentro de ese contexto hay reuniones del G20. También hay reuniones del G20 fuera de este contexto, y el grupo de naciones que conformamos el G20 representamos el 80% del PIB mundial, es decir, 4/5 de toda la actividad económica en el mundo. Y en ese foro se discutió la necesidad de dar un tratamiento justo y equitativo a la economía digital. Ahora te digo por qué. Y se encargó a la OSD que preparara los documentos técnicos. Los documentos técnicos estaban prácticamente listos desde hace poco menos de un año, pero el G20 requiere unanimidad de todos los países para poder pasar algo, y había 19, pues no son países, porque el G20 son 19 países y la Unión Europea, que estábamos de acuerdo, y uno que no estaba de acuerdo, que fue Estados Unidos. Con el cambio de administración hubo una actitud mucho más proactiva y mucho más colaboradora. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? La parte de la economía que más está creciendo en el mundo, incluyendo en México, es la economía digital, es decir... Y ahí por ahí iría una reforma fiscal en este sentido. No nada más eso, sino que la economía digital, los bienes digitales, a diferencia de los bienes tangibles, es mucho más difícil conceptualmente. Ponerles un impuesto. Y decidir dónde se graba. Te digo muy sencillo, si hubiera una revista de Economist y venía antes en físico, sí, y alguien la compraba en un estanquillo en la zona rosa, pues el IVA se paga en la Ciudad de México y hay un impuesto a la importación cuando traen la revista. Si ahora hay en la baja del sitio de The Economist en Londres, a lo mejor ese impuesto se va a cargar en el Reino Unido, cuando el consumo se está dando aquí. Pero de hecho es un problema no solamente para los países, es un problema para los contribuyentes. Yo lo digo por mi caso, o sea, y para los corporativos. Yo pago mis suscripciones de revistas internacionales o de periódicos que no puedo, o sea, el registro fiscal no existe. De cualquier es un bien tema, digital, ¿no? No, pero pone ese caso que es el periódico que estoy comprando, no puedo pedirle la factura como le pido a un periódico nacional a un periódico internacional, y es un gasto que estoy realizando para poder ahora sí que el invoice hacer mi se trabajo, vuelve más complicado. Y no lo ejecuto, ¿no? Tiene toda la razón. Entonces, la idea es que dado que era un problema muy complejo y todos los países, y dado que había algunas compañías que aprovechando esta complejidad pues no pagaban impuestos en ninguna, generar una especie de impuesto mínimo a nivel global. Y yo creo que ese va a ser probablemente, en términos de una gran reforma a la estructura fiscal internacional, un primer gran Pero paso. podríamos hablar del IVA, del IEPS, del ISR. Estos son adicionales a ellos, ¿no? Yo creo que la otra discusión, y es una discusión que estamos nosotros tratando de iniciar con mucha responsabilidad. Impuesto a las herencias. Sí, pero nosotros estamos tratando de iniciarla de otra forma. A los alimentos. Nosotros estamos tratando de decir qué es lo que el país necesita. Y a partir de lo que el país necesita, es decir, una de las cosas que quedó claro con el COVID es que el país necesitaba mejores hospitales, que necesitaba más médicos, ¿no? Que necesitaba más especialistas, y todo eso que es tan importante cuesta dinero. Entonces, oiga, secretario, pero aquí me voy a agarrar para una pregunta. Usted es un secretario que no era como uno de los secretarios de Hacienda, que va a los estados. ¿Qué es lo que está viendo allá? Y entonces, ¿qué es lo que necesita México más allá? Porque además él habla de una reforma fiscal que ha comprometido con los estados. Creo que esa es la parte más importante, exacto, federal. O sea, no es un tema, es realmente federal. O sea, un tema que es muy claro en el tema de las finanzas estatales es que, con la excepción de algunas pocas entidades, la mayor parte de los ingresos que ellos reciben provienen de la Hacienda Federal. Entonces, cuando hay un problema en los ingresos federales, se traduce en un problema en los ingresos estatales y municipales. Pero la otra forma de ver esto es que los ingresos de los gobiernos subsoberanos
son relativamente frágiles. Es decir, si uno piensa... Nunca cobran el predial. No, exactamente. Si uno piensa el predial que cobra la ciudad de Nueva York... No, bueno, ya lo quisiéramos para un domingo. Exactamente, ¿no? Entonces eso hay que fortalecerlo. Pero también hay que pensar en cuáles son los servicios que se tienen que dar. Entonces nosotros queremos empezar la discusión por qué es lo que los gobiernos tienen que hacer y cuánto requiere eso de ingresos, y entonces con mucha responsabilidad entrar a discutir. Primero los objetivos y después el Así es. dinero. Gracias. Muchas gracias, secretario. Gracias por estar en la Muchísimas billetera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.